Es muy grato estar de nuevo con ustedes. La semana termina con una Colombia absolutamente convulsionada, impactada, muy preocupada hacia el futuro acerca de las consecuencias de lo que puede pasar a raíz de la decisión de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo limítrofe y marítimo que tenían Colombia y Nicaragua desde hace 11 años, porque en el 2001 Nicaragua entabló una acción para tratar de hacerse con un mar continental y con unos cayos y con unas extensiones que no tenía y que ahora ha adquirido. Esa tristeza, esa preocupación que hay en Colombia, que ha generado todo tipo de reacciones, de controversias, de recomendaciones, de juicios, de valor y demás, pues en Nicaragua es todo lo contrario, es alegría, es satisfacción, es triunfo, es la victoria, porque ellos consideran en Nicaragua que es una decisión que los favorece ampliamente y que por fin se ha hecho justicia. Naturalmente que esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pues puede llegar a afectar a países como Panamá, Costa Rica, Honduras, Jamaica, países con los cuales Colombia tiene tratados bilaterales, estableciendo unas fronteras muy claras y que se podrían ver afectadas por esta sentencia de La Haya. Dos invitados, dos cabezas, como ustedes se dan cuenta, muy brillantes. El doctor Alfredo Rangel, que es director de su propia institución, muy prestigiosa por cierto, Seguridad y Democracia, escritor público, politólogo, un hombre que ha dedicado lo mejor de su vida a este tipo de asuntos que tienen que ver con Colombia, su pasado, su presente y su futuro. Y un abogado constitucionalista, autor de varios libros, también tratadista, profesor universitario, columnista de prensa, el doctor Juan Manuel Charri. Doctor Charri, bienvenido. Darío, bienvenido. Doctor Alfredo Rangel, bienvenido. Muchas gracias, Darío. A ver, ¿y quién tuvo la culpa de que esta decisión se presentara? Bueno, en mi opinión se han cometido errores que nos tienen en la situación actual. ¿Cuál es el error más importante para mí? Que Colombia haya aceptado el conflicto ante la Corte Internacional de Justicia en el 2001. Un día antes de que se presentara la demanda por parte de Nicaragua, el Estado colombiano manifestó que retiraba la aceptación de la jurisdicción obligatoria para la resolución de conflictos y al día siguiente presentó Nicaragua su solicitud y Colombia podía no haber aceptado esa solicitud y no se hubiera podido tramitar el proceso. Yo creo que ese es el principal error que se cometió. Hay otros. Por ejemplo, Nicaragua lo que planteó fue la nulidad del tratado Esguerra Bárcenas. Ese tratado debió haberse ventilado a la luz del convenio o de la Convención de Viena y no en la Corte Internacional bajo el reglamento de esa Corte. De manera que esos errores nos trajeron a la situación actual y yo creo que si Colombia quiere explorar la última parte, que es revelar las inconsistencias del fallo, acatarlo jurídicamente, porque yo no sería partidario en ningún evento de desconocer las decisiones judiciales a las que nos sometimos, pero sí de poner en evidencia que hubo errores en el procedimiento, tendremos que reconocer errores internos y hacer unos juicios de responsabilidades a los gobiernos que diseñaron la estrategia. Pero no tuvimos otra oportunidad en el año 2007, cuando precisamente se presentó una sentencia parcial de la Corte Internacional de Justicia. Sí, pero la principal fue el momento en que se inició la controversia. Estamos hablando del gobierno... Del 2001, finales del gobierno Pastrana y, digamos, coordinación con el gobierno Uribe, pero realmente el gobierno Pastrana, en el 5 de diciembre del 2001, en mi opinión, no debió haber renunciado a la jurisdicción obligatoria. ¿Y qué hizo la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? Pues todo eso es lo que tenemos que entrar a analizar con cabeza fría, sin pasiones políticas. Debemos identificar los errores, ver si esos errores nos sirven para la última oportunidad que tenemos de pedir interpretaciones y eventuales revisiones de aclaraciones. Este fallo. Existe una posibilidad de revisión por el propio reglamento de la Corte Internacional de Justicia. Y estamos enfocados en interpretaciones, pero digamos que tenemos que aprovechar las últimas oportunidades con argumentos que nos permitan en la medida de lo posible corregir lo que nos ha ocurrido, que es muy grave. Yo diría que después de la pérdida de Panamá es el golpe más duro a la integridad territorial colombiana. ¿Ha habido antecedentes, doctor Alfredo Rangel, de que la Corte Internacional de Justicia haya revisado alguna de sus sentencias? Yo la verdad no conozco esos antecedentes. Esta Corte tiene unas características muy especiales, casi diría uno que premodernas, ¿no? Sus fallos son absolutamente inapelables. Es la única sentencia
se da casi por sentado que son jueces absolutamente infalibles. Omnipotentes. Omnipotentes que jamás se equivocan y por tanto no hay posibilidad de apelación alguna. Solamente de hacer algunas aclaraciones a los que ellos ya han decidido o hacer también algunos ajustes eventualmente si vinieran hechos que no fueron considerados en el estudio del proceso del caso y en la sentencia, no estuvieran incluidos. Así que es una corte que es muy rígida, es el máximo tribunal en este campo y por tanto me parece que las posibilidades, digamos, de patalear jurídicamente hablando son muy precarias. Pero déjeme decirle una palabra sobre el tema de las responsabilidades. Yo creo que de fondo hay una responsabilidad nacional. Porque ahora es muy fácil, bueno, y hay que hacerlo también, decir, aquí nos equivocamos, en esta fecha se equivocó fulanito, en esta otra se equivocó sutanito, y en esta última se equivocó menganito. Pero de fondo todos los colombianos tenemos una especie de fetichismo judicial, a mi manera de ver, que fue lo que nos llevó, teniendo ese tratado acordado ya y ratificado por Nicaragua en múltiples ocasiones, ante una nueva demanda y desconocimiento de Nicaragua, decir, tranquilos, como nosotros tenemos la razón, toda la batería jurídica, todos los argumentos históricos, etcétera, como nosotros tenemos la razón, los jueces, que son absolutamente justos, imparciales, impolutos y sabios, no son humanos, son arcángeles, ellos nos van a dar la razón. Ingenuidad, entonces. Una ingenuidad, y yo insisto en el fetichismo jurídico. Porque en el mundo estamos y hay cortes que están muy influenciadas por ciertas tendencias ideológicas. Por ejemplo, yo creo que esta sentencia que ha cometido tantas falencias en términos estrictamente jurídicos, ¿no? Como por ejemplo no considerar una unidad geográfica y conceptual que es un archipiélago, sino dividir un archipiélago, eso no se había machetear totalmente. Esos errores jurídicos son explicables únicamente si uno le mete otras cositas a la explicación. No es un problema estrictamente jurídico. Pudo haber tendencias al interior de la Corte para hacer esa especie de fallos salomónicos de los que habló la canciller, porque ellos podrían estar en un plan de un poquito para acá, un poquito para allá. Un poquito allá, otro poquito acá, porque frente a la puja entre el fuerte, que es Colombia, y el débil, Nicaragua. La gente se pone del lado del débil. Del lado del débil y démosle un poquito al débil para contrastar las cargas y si los recursos naturales están muy mal repartidos, entonces repartámoslos otra vez a través de este fallo judicial. En el mundo estamos. Igualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el sesgo ideológico contra el Estado colombiano y en favor de ciertas tendencias ideológicas de izquierda, hay que decirlo con todas las letras, en Colombia, pues es evidente. Pero usted está de acuerdo, doctor Charri, en que de pronto también hubo un sesgo ideológico político en esta decisión, teóricamente de carácter judicial. A mí me parece que se cometieron errores graves, muy graves, desde el principio hasta el final. Tal vez en lo que no estaría de acuerdo con el doctor Alfredo es que acudimos a un proceso en el que no teníamos nada que ganar. Claro, el único que tenía cualquier cosa que ganar era Nicaragua. Yo no lo pondría en términos de fetichismo. Tenemos que revisar cómo estamos manejando, perdóneme, cómo estamos manejando nuestras relaciones internacionales. Y claro, tenemos grandes responsabilidades. Yo digo, somos un país andino que se mire el ombligo, que no domina su territorio y que no tiene una cancillería nunca la ha tenido profesional, como Brasil, como Argentina, como México. Y si nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son las políticas frente al mar territorial que tenemos todavía? Los 800.000 kilómetros de mar que tenemos. No tenemos nada, no ejercemos soberanía sobre el territorio. Esto debe ser una lección y el pataleo, en mi opinión, hay que darlo, porque hay elementos para hacerlo y debemos plantearlos jurídicamente y demostrar las inconsistencias de la Corte Internacional de Justicia, que también debe tener un juicio de resultados. Pero que además es única instancia, es admisible hoy que sea una única instancia. No importa, hay que plantearlo. Sí, para un poco de pronto calmar conciencia y decirnos todos nosotros, hicimos hasta lo imposible por mantener la integridad territorial y no se pudo, pero es un poco de autosatisfacción. Y además decirnos y darnos palmaditas en el hombro nosotros mismos para decir, oiga, ¿cómo somos de respetuosos y de cumplidores con el derecho internacional? Y bueno, y seguiremos siendo tontos porque seguiremos creyendo que las cortes son impolutas, que son imparciales, pero vamos a la realidad, sabias, doctor Rangel, y que nunca se equivocan, que son infalibles. Yo voy a hacer 3 preguntas muy concretas y le ruego el favor en aras de la verdad que seamos muy puntuales. ¿Cuántos
kilómetros ganó Nicaragua y cuántos kilómetros ganó Colombia? Pues ahí las cifras están variando, pero se habla de entre 75.000 kilómetros cuadrados y en un primer momento Nicaragua habló de 180.000. Eso es absolutamente desbordado. Pero yo diría que la cifra puede estar entre 75.000 y 100.000 kilómetros. ¿Usted coincide con esa cifra, Juan Manuel? 80.000 kilómetros cuadrados. Puede estar por ahí. Aproximadamente. Pero sí. Darío, para tener, digamos, una idea de la dimensión, hay que relacionarlo con algo. Colombia tiene 900.000 kilómetros cuadrados. Perdimos el 10%. El 10% de nuestro mar territorial. Eso es una barbaridad. Nos lo bajaron de un navajazo absolutamente. Es una barbaridad. Es un navajazo, es una puñalada matrera. Sí. Bueno, segunda inquietud, porque los televidentes se deben estar preguntando, ¿y qué responsabilidad le cabe a este gobierno que lleva 2 años al gobierno del presidente Santos? En mi opinión, prácticamente ninguna, dependiendo de cómo maneje esta situación. Claro. Porque ahí se va a medir su verdadera estatura, ¿no? Exactamente, cómo va a manejar esto, si va a desacatar, si va a acatar, cuál va a ser la estrategia frente al posible pataleo, si lo va a aceptar. Aquí veremos cuál es la estatura y la responsabilidad. Yo difiero un poquito en ese sentido. Yo creo que este gobierno no se puede de ninguna manera lavar las manos. Yo creo que sí hubo una responsabilidad y pudo haber hecho algo que no hizo. ¿Qué pudo haber hecho que no hizo? Cuando la canciller habló de la solución salomónica y además dijo que quedó en el aire, pues que sería aceptable para Colombia, y el presidente Santos no la rectificó, los jueces dijeron, pues los colombianos van a quedar contentos. Van a quedar contentos con ese fallo salomónico. Si había algún indicio de que esto iba para allá, de un fallo salomónico en el que obviamente Colombia iba a perder porque no tenía nada que ganar, salomónico es perder, era perder, implicaba perder. Ganar es perder un poco. Ahí, no, aquí perder es perder mucho. Aquí se perdió mucho. Aquí se perdió mucho, no se podía ganar absolutamente nada. A ver, ¿por qué el gobierno no contempló la posibilidad de, en ese momento, retirarse del proceso? Puede ser, digamos, muy mal visto. Arbitrario, puede ser. Pero yo creo que... Era una solución práctica. Pero era algo práctico, era algo que nos ponía ya en otro nivel a esperar. Otra opción era esperar pacientemente y resignadamente a que lo que se iba a producir, en efecto, se produjera y nos cogieran pues absolutamente... Con los calzones abajo, porque no teníamos plan B. Nunca habíamos pensado que esto se iba a presentar. Ya regresamos con una inquietud muy importante. ¿Qué pasa si Colombia desacata la sentencia de la Corte del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya? Ya regresamos. Las consecuencias para Colombia de la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya frente a Nicaragua. Le escuchaba en estos días, doctor Alfredo Rangel, en Hora 20 de Caracol Radio, decir que muchos países, Francia, usted enumeró varios casos de Francia, Estados Unidos, Canadá, creo que Alemania también, muchas potencias, países muy fuertes habían desacatado y que no había pasado absolutamente nada. Es así, Darío, pero no solamente países poderosos, sino también países medianos y países muy pequeños han desacatado fallos de la Corte Internacional de Justicia. He logrado contabilizar en estos días por lo menos 13 países. 13 países que en 16 ocasiones han desacatado fallos de esta Corte Internacional y se los enumero rápidamente. Señor, Dentro del grupo de los poderosos, políticamente poderosos, Francia, Estados Unidos e Israel han desacatado fallos. Dentro de los países de mediano desarrollo o medianas potencias regionales están Irán, Nigeria, Sudáfrica, Islandia y Argentina incluida. Y dentro de los países pequeños, en ese grupito están Rumania, Albania, Marruecos, Tailandia y Malasia. Entonces, ¿para qué vamos a ser más papistas que el Papa? O sea, hay antecedentes, hay muchos antecedentes de desacatos, además con diferentes tipos de temas limítrofes, de temas de derechos humanos, de pesca, de territorios, muchos temas. Y está próxima a pronunciarse precisamente la Corte también sobre el tema de Chile y Perú. De Chile y Perú. Bueno, ambas partes han dicho que lo acatan, pues no saben lo que se requiere. Nosotros también lo hicimos. Pero voy a esto. En ninguno de estos casos hubo una consecuencia, digamos, terrible, fatal, desastrosa, como que alguno de estos países hubiera sido señalado en adelante como un paria ante la comunidad internacional. La opinión pública internacional ni se acuerda. Ni se acuerda. Algunos han llevado los casos hasta la reclamación, digamos, la contraparte.
han llevado la reclamación a Naciones Unidas y lo máximo es el Consejo de Seguridad. Pero hay derecho a veto. En donde con un solo país que presente el veto o se abstenga, pues ya no hay posibilidad de ninguna sanción, de nada. Así que, a mi manera de ver, quebrando nuestra tradición histórica, yo creo que el país sí debería analizar, los partidos políticos, el Parlamento, el gobierno, la posibilidad, la opción de, en este caso, como una decisión absolutamente insular, pues absolutamente única e irrepetible, no acatar este fallo. Por considerarla injusta, arbitraria. Por considerar que es un exabrupto, es un esperpento jurídico desde cualquier punto de vista, y que eso contraviene y atenta contra los intereses nacionales y que no hay ninguna otra posibilidad de pataleo jurídico eficaz, eficiente. O es ahora serio. O perdemos ese territorio para siempre. Sin lugar a dudas. Bueno, esa es una posición pragmática que desde luego pues mucha gente dirá es la ley de la selva, es regresar al horror, desconocer una sentencia de una Corte Internacional de Justicia que ha emanado de Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad. Doctor Charri, me imagino que usted se aparta de esa tesis. Completamente. Completamente, porque la juridicidad es uno de los valores de la modernidad y más de un mundo que cada vez está más globalizado. Un país que tenía la posibilidad de no someterse a la jurisdicción y se somete, y cuando la decisión es adversa se retira, es desplazar su propia falta a un costo muy alto, independientemente de los antecedentes. Perderemos credibilidad. La inversión extranjera, los países que venían acá con algún criterio de que era un país que tenía reglas claras, tradición histórica, eso tiene un costo. Me parece que incluso para el proceso de paz, para la gente de la guerrilla puede decir, es dar un paso atrás en la comunidad este gobierno que desconoce. Es alguien que si le va mal, entonces desconoce las reglas de juego. Yo creo que ese no es el camino. Diciendo en cuanto a que no tengamos posibilidades, yo creo que las tenemos. Y tenemos posibilidades jurídicas. Se han planteado en el pasado. La Constitución de Colombia dice que los límites se establecen por tratado y por laudos arbitrales. No está previsto la jurisdicción internacional. Alguna vez sostuvieron personas, y yo estuve de acuerdo con ellas, en que si había una decisión no podría ser aplicable porque la Constitución no daba ese espacio. Lo que hace la Constitución es establecer que hubo un error, porque el gobierno no debió haber aceptado esa jurisdicción para temas limítrofes. Obviamente habría la explicación de que aceptó la jurisdicción porque estaba en discusión la nulidad del tratado. No el límite, sino la validez del tratado. Pero si el Congreso no valida precisamente esa sentencia, la Corte Constitucional dice es que eso es ilegal, el gobierno procedió de manera ilegal. Ya el Congreso dijo algo que a mí me parece que hay que analizarlo. El Congreso dijo, nosotros no vamos a cambiar la Constitución porque no hay un tratado. Y entonces tenemos un conflicto de norma interna con una decisión internacional. No lo sé, pero tenemos una justificación jurídica para no aplicar la sentencia y para demostrar que hubo errores. ¿Pero eso es lo mismo a lo que está proponiendo el doctor Rangel? No, son cosas distintas. Una cosa es desacatar la orden y otra cosa es tener argumentos jurídicos y explicar que hubo errores de la Corte, que hubo errores de Colombia y que tenemos situaciones jurídicas internas que nos impiden aplicar la sentencia porque estaban evidentes y sobre la mesa. Colombia no puede alegar también que en el año 48, cuando precisamente se suscribió el Pacto de Bogotá, donde se acepta la solución pacífica de los conflictos entre los países de manera civilizada, que estábamos bajo el impacto del Bogotazo, del incendio, de todo eso. No, eso, a mí me parece que esos no son argumentos serios. Además, el Pacto de Bogotá, en mi opinión, no es aplicable a este caso. ¿Por qué? Porque nos sustrajimos a la jurisdicción obligatoria. Nosotros lo que hicimos fue salirnos con la declaración que se hizo el día antes de la demanda de Nicaragua, fue retirarnos de la solución de los conflictos ordenada y tradicional y ponernos en una circunstancia excepcional, que es si me demandan miro si acepto o no el debate. Y lo aceptó y perdió. Y ahora quedaríamos muy mal diciendo, como perdí, entonces ya no acepto nada de lo que ocurrió aquí. Doctor Rangel. Pero yo creo que aquí en esto el país debe ser serio. Es decir, no puede uno acatar el fallo y después decir, sí, lo acato pero no lo aplico. Y vamos a buscar cualquier tipo de argucia de tipo constitucional o legal para no aplicarlo. A mí me parece que la posición que está adoptando el gobierno y el Parlamento también no es seria en ese sentido. Por ejemplo, vamos a mantener los buques de guerra de la Armada que ya están ahí en los límites anteriores, sí. Cuando la sentencia es de aplicación inmediata. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Decimos, acatamos el fallo, pero mantenemos los buques en nuestro territorio. Entonces no lo acatemos. Igual el Congreso dice, hay que hacer una reforma constitucional para definir los nuevos límites que se derivan de ese Eso no lo aprueba nadie. Pero entonces, si no lo aprobamos,
estamos desacatando el fallo, ese es un desacatamiento. O sea, es hablar de frente, lo que usted pide, es hablar de ¿Lo frente? acatamos con todas las consecuencias o lo desacatamos con todas las consecuencias? Una última, pero ese camino del medio que lo acato pero no lo aplico, no me parece que sea así. Eso es muy colombiano. Una última inquietud. Si usted fuera el presidente Santos, ¿aceptaría pasar a la historia que bajo su mandato el territorio colombiano se redujo en un 10%? ¿Cargaría con ese lastre, doctor Charri? Sí, yo cargaría con el lastre, sí, porque las cosas tienen que ser como son. Yo cargaría con qué lastre. Se hizo todo lo que se tenía que hacer. O sea, yo sí acudiría a la interpretación y a la revisión del tratado, yo sí argumentaría todo lo que tengo que argumentar. Y si después de eso también, de hecho, me ratifican la y sentencia. además haría los juicios internos. Pero eso es otro Bueno, tema, no. eso es para nuestra No, carnicería. señor, porque es que si los gobiernos internos se equivocaron en el planteamiento del debate, la pérdida del territorio no es del gobierno Santos, la pérdida del territorio es de la estrategia Pero que en el plantearon futuro los a la gobiernos gente no le anteriores. importa en qué gobierno se perdió. En Ahí el sí es futuro la cierto gente que- dice, nos robaron o nos Ahí sí es quitaron. cierto que para tomar las palabras de mi colega seamos serios, las responsabilidades tienen que ver con estrategias y con procesos. No puede ser que el señor que estaba al final de la línea cargue con todo el peso. Doctor Rangel. Yo de ninguna manera asumiría esa responsabilidad histórica de haber participado de alguna manera en un fraccionamiento de nuestra Otro unidad fraccionamiento. territorial, otro más, o sea, pasaría a la historia como otro más de esa Panamá, lista negra. los monjes, bueno. Exactamente. Más bien haría todo el esfuerzo para mantener esa unidad territorial a través del desacato. Me la jugaría incluso a nivel de la política y la diplomacia local con todas las consecuencias, porque eso puede tener consecuencias a nivel regional, pero asumiría esa defensa a ultranza de la integridad territorial, asumiendo todas las consecuencias políticas, económicas y diplomáticas que de ello se deriven, y yo creo que pasaría más bien a la historia como el que preservó la unidad territorial frente a una amenaza inminente de división. Sí. Muy bien. No está dicha la última palabra, como es claro, aquí cada uno tiene su opinión, muy respetable por cierto, con argumentos jurídicos, de carácter estratégico, de carácter político. El hecho concreto es que Colombia está frente a un predicamento tenaz. Este tema seguirá y se debatirá durante mucho tiempo. Vamos a ver finalmente cómo consolida su estrategia el presidente Santos, que se juega su paso a la historia. No es con el proceso de paz con las FARC, no, eso se ha intentado muchas veces. El tamaño de estadista de Santos se va a ver en el tiempo, es con las decisiones o las indecisiones que adopte frente a esta materia. Han sido ustedes muy amables. Yo los invito en esta última parte del programa a que sigan pendientes porque tenemos un personaje, una héroe, una heroína. Y ya es una de las 10 finalistas. Eran 45.000 candidatos del mundo entero dentro del plan de la CNN de escoger uno dentro de 45.000. Ella ya está entre las 10 finalistas, entre los 10 finalistas, para ser escogida dentro de muy pocos días. Heroína. Sería la primera vez que un latinoamericano gana esta distinción que lleva 5 años de estar en marcha. Ya regresamos. Esta historia es muy bonita. Se presentaron 45.000 nominaciones de 100 países. Finalmente fueron seleccionados 10 personajes. Entre estos personajes, para el concurso de la CNN, héroes, hay una de carácter hispano. Es una colombiana, Catalina Escobar, una mujer que vivió una auténtica tragedia, y ella estuvo durante muchos años en el más absoluto anonimato, tratando de dar vida a quienes la estaban perdiendo, porque ella perdió a su hijo, Juan Felipe Gómez, cuando tenía tan solo 16 meses de vida. Pero ella no se quiso enterrar en el dolor, quiso aprovechar la muerte de su hijo como un mensaje divino para hacer mucho por los demás. Por eso hoy está compitiendo, y es muy probable, Dios quiera que así sea, que ella sea la seleccionada, es por votación popular. Allá nadie interviene en la CNN para escogerla. Tiene todos los méritos y nos acompaña en el día de hoy, Catalina. Darío, placer. Hoy, ¿qué piensa de su hijo que está en los cielos, viéndola a usted alegre, realizada como mujer, como madre y como ser humano? Es un ángel que aletea todo el tiempo. Hacemos transformaciones sociales y siempre va a ser una persona que nos inspira. Seguramente usted empezó esta obra maravillosa en la ciudad de Cartagena, en uno de los sectores
más populosos y más pobres también, casi que miserables, de pobreza absoluta. No sé si para tratar de tener su cabeza en otro lado, no pensar demasiado en lo que era esa tragedia, pero fíjense en lo que va su obra en el día de hoy, hablemos de su obra. Sí, al principio el dolor es muy grande y uno se obsesiona un poco con el tema, pero siempre lo quisimos hacer muy serio desde el principio. Cartagena, todo el mundo la conoce, es hermosa, pero vive unos problemas sociales muy marcados. Tiene otra cara, ¿no? Sí, cuando a mí me han entrevistado referente a Cartagena, gente que no la conoce, yo hablo mucho de que es una Somalia latina y es muy dolorosa esa parte. ¿Somalia? Esa parte, sí. ¿Tan dura? Sí, es muy dura. Nosotros inclusive tenemos familias viviendo con 500 pesos diarios. O sea, son 25 centavos de dólar. Así es. Y ese es el dolor de la pobreza. ¿Y eso ha cambiado un poquito, Catalina? Sí, nosotros en el año 2000 hicimos un estudio exhaustivo para ver qué era lo que estaba pasando y encontramos dos estadísticas que para mí se convirtieron, digamos, en el motor de trabajo. Uno, la mortalidad infantil. Cartagena tenía la mortalidad infantil más alta de todo el país. Y segundo, y el tema más grave, el embarazo en adolescentes en extrema pobreza, niñas entre los 12 y 18 años, que quedan embarazadas repitiendo los paradigmas de su mamá y de su abuela. Es ahí el problema. Claro, y esos indicadores han mejorado notablemente. Entiendo que desde que usted llegó y empezó con esa obra maravillosa. Claro, porque tú te inspiras mucho en los barrios, en la gente, pero finalmente esto es una empresa social y tienes que desarrollar unos modelos contundentes, replicables, sostenibles, para poder hacer las transformaciones sociales y tomarse este cuento en serio. En los primeros 6 años de operación le bajamos la mortalidad infantil a la ciudad en un 80%. 80%. Hemos salvado la vida de más de 3.000 niños y hemos atendido 88.000 pacientes de manera gratuita. Y en el tema de madres adolescentes hemos trabajado con 2.000 niñas, casi que el 100% planifican responsablemente, niñas además empoderadas. Tú caminas por la ciudad y te las encuentras de cajeras, en peluquerías, en los hoteles, y es ahí donde nosotros entramos a que rompan esos paradigmas de... Para que se eduquen, aprendan un oficio, trabajen y se dignifiquen. Sí, y lo más importante, para que esos niños crezcan diferentes. Ahí es donde empiezas tú a romper. Y están creciendo de manera diferente porque ya tienen un acceso a la educación, a la salud y también a la alimentación. Claro, es que lo que más perpetúa la pobreza es el embarazo en niñas en extrema pobreza. Si tú no rompes eso, ya todos esos niños crecen pobres. ¿Y sabes por qué? Porque si una niña queda embarazada, ella sale de estudiar y al otro año se vuelve a quedar embarazada y el año también. Y ya se queda definitivamente. Y los niños crecieron pobres. Entonces ahí es donde nosotros captamos a esas niñas en primer embarazo e intentamos que ellas se devuelvan a la pirámide social. Las ponemos a estudiar, las capacitamos, tenemos becas en carreras técnicas universitarias. Es maravilloso ver esos seres humanos brillando como diamantes. Eso es lo que le da tanta alegría, esa alegría que proyecta aquí con nosotros, esa serenidad y esa tranquilidad de espíritu. Yo duermo muy rico, porque esto se ha convertido además en una cruzada por esas niñas y por esos niños que hemos salvado. Es maravilloso ver cuando tú generas oportunidades y realmente funcionan. Es maravilloso además, con orgullo digo, que hacemos transformaciones sociales reales. Bueno, usted perdió a Juan Felipe, pero ganó centenares de niños que estaban en unas circunstancias muy diferentes a las de Juan Felipe. Sí, esas vidas y esos niños, todos tienen los ojos de Juan Felipe, yo los veo y es maravilloso tener ese sentimiento. Qué bonito. Ahora, ¿cómo proyectar esa obra suya a otras ciudades del país y del continente y de países pobres como Somalia? Mira, ese es nuestro próximo paso. Ya con Medellín vamos a empezar a replicar con la primera dama. Hay un interés grandísimo. Medellín tiene un problema muy grave de embarazo en adolescentes, como en todas partes del país, pero Medellín y Cali también. Con la gobernación de Bolívar también vamos a empezar a replicar. Ya estamos protocolizados, sabemos cómo es el arte de este negocio social y la idea es hacerlo escalable, pero para poder hacerlo escalable, precisamente, tenemos que ganarnos ese premio CNN porque eso es lo que hace que captemos las miradas del mundo,
para que entren dineros de personas que quieren ayudar y no saben cómo. ¿Y qué están hacer para buscando. votar por ustedes? Porque todavía tenemos tiempo, ¿no? Así es hasta el 28 de noviembre. 28 de noviembre. Es muy fácil. Faltan 4, 3, 5 días. Muy poco, pero todos esos votos son importantes. Es entrar a cnnheroes.com. Ahí estamos los 10 héroes. Y hay que poner Catalina Escobar, seguir las instrucciones es muy básico. Muy sencillo, ¿no? Y puedes votar 10 veces diarias por tu cuenta de correo electrónico y 10 adicionales de Facebook. O sea, son votos que dependo de la audiencia y del mundo para poder ganar ese número 1. Esa es la invitación muy comprometida que nosotros también les hacemos en Caracol para que voten por Catalina Escobar. Ella salió del anonimato. Colombia está llena de héroes y de heroínas, de policías, de soldados, de gente del común, como Catalina, que convirtió su tragedia en una maravillosa oportunidad de ayudarle a los más necesitados. Qué ejemplo el suyo. Gracias, Catalina. Ay, Darío, gracias por esta invitación que me has hecho. Encantada. Nosotros también votemos por Catalina Escobar. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos. Los espero como siempre la próxima semana.